El que no oye consejo no llega a viejo. Aquí están los consejos del abuelo. Bueno, aquí estamos una vez más con ustedes. Bienvenidos a este espacio que hemos denominado los consejos del abuelo, para poder dialogar con ustedes y empezar a hacer una real función en torno a crear una como una comunidad más asequible. Les cuento que hoy estoy muy feliz porque, si se dan cuenta, hoy no tuve que usar gafas porque estoy utilizando unos productos espectaculares que son de Herbalife y que me han ayudado justamente a aclarar un poco la vista. Por eso hoy estoy feliz. Hoy estoy haciendo mis pruebas a ver si de pronto no necesito de esas gafas que a veces se empañan y son incómodas. Y bueno, con estos buenos días y con este pequeño entremesa ahí en ese paréntesis, pues quiero darle la bienvenida y ponerlo todo en las manos de Dios para que hoy desarrollemos un programa muy especial en torno a la depresión. Conozcamos qué es la depresión y cómo empezar a tratarla, ya que hay muchas personas que me han dicho, hable sobre la depresión, porque es que la depresión es un mal común y de pronto a mí me ha pasado esto, y me han dado por ahí ideas y que son espectaculares, porque desde los años que tengo y la experiencia un poquito de recoger de aquí y de allí y muchas como no consultas pero sí consejos que me piden, pues ahí voy a ir recopilando, y hoy voy a hablar especialmente de la depresión para que podamos realmente mirar desde qué punto de vista nos afectamos a veces y no queremos que no nos dejamos curar, no nos dejamos sanar. Empecemos por entender que la depresión, desde el punto de vista terapéutico, psiquiátrico, lo que los cuadros psiquiátricos, que no sé qué más, empiezan a reflejar que la depresión simplemente es la pérdida de ánimo por hacer alguna cosa. Ya vienen términos muy técnicos y otras cosas que, cuando por ejemplo uno le dan un diagnóstico, lo primero que uno a veces dice es: doctor, ¿y no me lo puede decir en español? Entonces, para no hacerlo tan complicado y para que entendamos nosotros realmente qué es la depresión, pues es sencillo, es perder el ánimo por hacer ciertas actividades. Así de sencillo, aunque hay depresión que es en torno a repetir varias cosas, que también a veces no es de la pérdida de ánimo, sino al contrario, es el excesivo, la excesiva acción de repetir y repetir cosas. Entonces puede darse en el lado negativo o en la efusividad o euforia que a veces conocemos. También es depresión, que cuando hay patrones que lo llevan a uno como a ejercer ciertas prácticas que son como un poco fuera de lo normal o que se vuelven repetitivas, hay que tener mucho cuidado también en torno a eso. Entonces, en el caso de hoy, pues sencillamente la depresión, vamos a empezar, como siempre les digo, por entender qué es la depresión, que ya lo dijimos, y cómo empezar a identificarla en nuestro organismo, en nuestro ser, en nuestro diario vivir, porque la depresión resulta que cuando no la detectamos puede empezar a generar patrones de comportamiento que en casos críticos, trágicos, puede llevar hasta la misma muerte. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Entendamos que la depresión definitivamente es una enfermedad. Eso no hay discusión, como todos los otros trastornos mentales que hemos hablado aquí, que lo hemos tomado desde el punto de vista espiritual, pero que también son trastornos mentales, son enfermedades que a la larga van a degenerar nuestro organismo y nos van a llevar a situaciones
o a cuadros clínicos, hablándolo así en términos médicos, cuadros clínicos muy duros, muy drásticos y hasta trágicos. Entonces, cuando tenemos depresión o que alguien de nuestro entorno, nuestros familiares padecen depresión, sencillo, lo que hay que hacer justamente es empezar a acercarnos en torno a ellos para poder que ellos entiendan que tienen ese problema y que quieren salir de esa situación. Obviamente, dentro de todo este tema de la depresión, hay la parte de ayuda espiritual y humana y la parte también de ayuda ya con medicamentos formulados, porque entendamos que la depresión como enfermedad mental es la deficiencia de ciertos componentes en nuestro organismo que hacen que X o Y cosa funcione de diferentes formas, sincronizadas o desordenadas. Entonces es como cuando, por ejemplo, tenemos un carro y el carro empieza a fallar y a veces dice uno, no, pero es que el carro no importa, tiene ese fallito, pero eso ahí no lo afecta para nada y vamos a seguir trabajándolo y vamos a seguir recorriéndolo y vamos a seguir usándolo, eso no pasa absolutamente nada. Pues resulta que ese pequeño detallito se va agrandando hasta que de un momento a otro lo dejó varado en la carretera, que esos son los términos que utilizamos. No, ese carro me dejó tirado. Pues resulta que así es el organismo, a veces no le prestamos atención a esas pequeñas cositas que hay por ahí y resulta que de un momento a otro ese organismo nos deja tirados y entonces vienen las situaciones críticas, duras, que es empezar a correr a la clínica, empezar a sacar de donde no hay de pronto a veces para poder atender ese caso y desafortunadamente casi que el 90% de casos de depresión son patrones de comportamiento que se aprenden de nuestros antepasados o de nuestros familiares. Generalmente dicen es que esos son transmisiones genéticas y a veces no, a veces simplemente son comportamientos porque como les digo y hoy voy a usar mucho el término patrón, que patrones de comportamiento son justamente empecemos a veces por frases. ¿Cómo está? Se encuentra alguien con otra persona, ¿cómo está? No, ahí llevándola. Eso ya es un patrón de comportamiento que puede empezar a producir la depresión. ¿Y cómo le ha ido? No, ahí sobreviviendo. Entonces es una acción lastimera que se refleja o que va reflejando la persona y entonces se acostumbra como a que todo el mundo le tenga compasión, como que, si yo hago o no hago a mí me da lo mismo y empiezan esos patrones de comportamiento a ejercer una labor nefasta en nuestro organismo y sobre todo en nuestra psiquis, en nuestra mente. Y así es que de pronto no nos damos cuenta más bien y empezamos a agravarlo. Yo siempre digo que todo comienza por algo. Por ejemplo, una persona que cayó en la droga, de hecho nadie dice, no, es que yo decidí ser drogadicto, entonces voy a empezar a consumir droga. No, eso nunca sucede. La persona simplemente está en un ambiente con los amigos o los compañeros que no conviene, que nunca tuvieron que haberse metido en la vida de uno, y esos supuestos amigos llegan y le dicen, vea, tómese, pruebe esto, que eso no le va a pasar nada, usted se va a dar cuenta que eso no, y así pues está en nuestro ambiente y es bien recibido en nuestro grupo, y entonces la gente dice, listo, sí, y empieza por consumir, por probar un poquito, y se siguió, y después el resultado, ¿cuál es? Cuando los vemos en las calles ya perdidos de la noción del tiempo, prácticamente
perdieron su humanidad y ya se ven como animalitos, o sea, tienen forma humana, pero ya no razonan, no piensan, no, hay muchos que ni siquiera pierden, o sea, hasta pierden como el habla, ya se desprenden tanto del ser humano que se comportan realmente como animales, hacen señas, ya yo creo que ellos hasta se les olvida hablar, es triste. Entonces todo eso lo va llevando a unos problemas que hay que tomar en cuenta realmente con mucha capacidad, sobre todo de querer no caer, o si está, entonces cómo voy a salir de esto, porque gracias a Dios realmente toda enfermedad tiene tratamiento, y el primer tratamiento es acercándose a Dios. Ese es el primer tratamiento y la primera opción que uno debe tocar, porque es que hay unos que dicen, no, pero yo tengo recursos suficientes, y si me llego a enfermar, ¿no? Yo tengo los mejores médicos, tengo acceso a las mejores clínicas del país, y si en el país no hay algo que me sirva, tengo en el extranjero los medios para llegar allá. Pero si resulta que si Dios no lo quiere, y así gaste toda su fortuna usando los mejores médicos, las mejores clínicas, se murió. Definitivamente se dejó llevar por una simple depresión que empezó con una tristeza, porque esa es otra cosa. La depresión prácticamente es ya el estado avanzado de una serie de comportamientos negativos como la tristeza, la falta de ánimo, muchos componentes que se van uniendo y van generando trastornos mentales severos que nos llevan a una depresión, donde, como dije al comienzo, puede desencadenarse definitivamente en una tragedia, como quitarse la vida, y eso lo hemos escuchado muchas veces por las noticias. Desafortunadamente viene el tema del amarillismo informativo, donde esas tragedias. Entonces me acuerdo, por ejemplo, de un periódico muy amarillista, que incluso los seguidores de esos periódicos, de la frase es, no, es que si no hay sangre no es noticia. Desafortunadamente aprendemos a convivir también con el morbo, entonces vienen los titulares así grandes en letras rojas, y si le pudieran meter hasta sangre lo harían. Joven ahorcado porque la novia lo dejó, por ejemplo, y ese titular, esa sola frase abarca la página completa, la portada, y entonces todo el mundo allá con ese morbo a ver qué pasó, pero resulta que detrás de eso hay una tragedia familiar, porque primero, la persona que se quitó la vida empezó con alguna tristeza, empezó con algún patrón de comportamiento inadecuado para poder solucionar sus problemas, y entonces se empezó a aislar, y la familia que estaba a su alrededor muchas veces, en vez de apoyarlo y hacerle sentir que no está solo, entonces lo que hacen es empezar a burlarse, empezar a ponerles apodos, empezar a hacerlo como el títere de todo el mundo, y entonces esa persona, en vez de ver que tiene un apoyo en su entorno, se empieza a aislar más y se empieza a consumir más en su dolor, en su tristeza. Ya empiezan a fluir cosas negativas en su mente, empiezan esos trastornos a hacerlo, de pronto hasta tener alucinaciones, a sentir campanitas en el oído, vocecitas que le dicen: usted no sirve para nada, usted no vale, mire cómo se burlan de usted, mire cómo no sé qué. Y entonces, cuando se da cuenta, ya está metido en un mundo como en un hoyo, en un hueco allá profundo, que es difícil salir. Y si alguien, si tiende la mano para que alguien lo ayude a salir, desafortunadamente todo el mundo está ocupado, todo el mundo tiene sus cosas que hacer,
y lo toman de pronto como un flojo, como que hay que empezar a criticarlo, pero nunca a decir qué está pasando aquí y vamos a ponerle solución. Entonces, cuando viene el desenlace triste, fatal, trágico, viene la pérdida de esa persona que ha llevado una cruz de sufrimiento muy, muy profunda. Entonces esa persona perdió la vida. Los familiares más cercanos, algunos de pronto manifiestan: yo hubiera hecho algo, pero otros que de pronto tuvieron la posibilidad de hacer algo por esa persona, no lo hicieron. Sencillamente no lo hicieron porque no quisieron inmiscuirse en los problemas de los demás, o porque su mezquindad no les permitió. No, yo tengo mi vida, yo tengo mis propios problemas para poner a preocuparme por los problemas de los demás, y a veces hasta con rabia y con carácter fuerte rechazan el querer ayudar a esa persona. Entonces, cuando viene la pérdida, esa persona siente un remordimiento interno que dice: yo hubiera podido hacer algo por ella, yo no pensé que fuera tan grave lo que estaba sucediendo, yo no pensé que fuera a tomar esta decisión. Y vienen los arrepentimientos y esos estados de culpa y esos problemas también que lo pueden afectar. Y cuando la persona se deja afectar también por esa falta de participación en los problemas de los demás, empieza a ahondarse esa culpabilidad. Entonces se pueden empezar a generar otros comportamientos diferentes, otros patrones que a la larga pueden empezar a generar también depresión en aquellas personas, y se va aumentando. Entonces siempre escuchamos, por ejemplo, el tema de que la bola de nieve, ¿no? La bola de nieve puede ser una bolita que cabe en la mano, uno la lanza desde una parte. Bueno, eso para las personas que han estado en sitios donde hay, por ejemplo, las estaciones, el invierno, que se cubre todo de nieve, pues hacen eso, se suben la parte más alta, lanzan esa bolita, y a medida que va rodando se le va adhiriendo más nieve y se va haciendo grande, y a veces inclusive por jugar generan tragedias también, porque ya se hacen bolas demasiado incontrolables y terminan afectando el entorno, o de pronto hay personas en la parte de abajo desprevenidas cuando les cayó esa bola de nieve ya inmensa, que ya no es nieve, no es bola, sino es una roca gigante. Bueno, roca no, porque roca tiene que ver con piedra, pero sí algo gigante que de pronto empieza a destruir lo que lleva a su paso. Así exactamente pasa con nuestros comportamientos cuando no los podemos controlar adecuadamente y a tiempo, y sobre todo cuando no nos hacemos como parte fundamental de la solución, no de los problemas, porque es que para hacerse parte de los problemas todo mundo tiene tiempo, y todo mundo aporta su sarcasmo y aporta su regaño y aporta muchas cosas, pero para solucionarlo no. Y peor aún, si de pronto hay que invertir algún poquito de dinero, entonces no, si yo trabajo, yo tengo mis gastos, y a mí nadie me va a decir nada, porque es que si yo trabajo y si yo tengo un mejor vivir, pues eso es para mí. Así definitivamente los problemas de los demás no me interesan. Y cuando viene ya el desenlace final, entonces el arrepentimiento: oiga, yo le hubiera podido ayudar en esto, yo hubiera podido hacer esto por aquella persona, pero desafortunadamente a veces pensamos ya tarde, reaccionamos tarde. Por eso no esperemos que sea tarde para empezar a ver qué hay dentro de nuestro entorno, dentro de nuestra familia, cómo podemos ayudar de pronto a alguien que ha manifestado ciertos comportamientos de depresión. Como siempre, yo hago mi receso para poder refrescarme. Les digo que hoy estoy tomando un delicioso té de Herbalife que me ayuda justamente a mantenerme bien, y como les decía al comienzo, el Herbalife, como es hace un proceso regenerativo celular, pues vea, gracias a Dios me está limpiando la vista. Vamos a ver si
si me aguanto varios días sin tener que usar gafas. Pero bueno, aquí estamos retomando ya la segunda parte de este tema de la depresión y enfocándonos ya en el cierre, en el final, invitándolos también para que compartan con nosotros. Si les gusta esta temática, compártanla con sus amigos, denle me gusta, hagan sus comentarios. Entre todos tratemos de hablar de cosas positivas y de construir una sociedad mejor, porque más adelante vamos a tener un tema también. Les voy a ir adelantando los temas que vamos tratando de acuerdo a problemáticas que justamente nos están empezando a hacer llegar, de temas, por ejemplo, de lo absurdo que se maneja en las redes sociales. Ahí les dejo el paréntesis, simplemente les dejo, como dicen, la espinita para que más adelante, cuando toquemos ese tema, haya tela de dónde cortar, y bastante tela. Entonces, retomando el tema de la depresión, ¿cómo podemos empezar a disminuirla? Porque a veces, qué bueno, es bueno realmente cuando empezamos a tener el apoyo de nuestra familia, de nuestro entorno, de los vecinos, de los amigos. Pero cuando no tengamos esa ayuda y sabemos que hay algo dentro de nosotros que no nos deja actuar de conformidad como a lo normal, a lo cotidiano, que sabemos que se nos bajó como la energía, que ya no sentimos ganas de hacer nada, que de pronto nos dan las 9 de la mañana y todavía estamos ahí en la cama, y yo ya que me levanto, yo no tengo qué hacer, cosas así, o que me da lo mismo si como o no como, si me baño o no me baño, si salgo o no salgo, que me vale nada, como diría por ahí una canción. Entonces, ahí hay que empezar a mirar qué está pasando en nuestro interior, en nuestra actitud, en nuestro organismo, en nuestra parte mental, qué está pasando. Y entonces, primero, lo fundamental y lo que siempre les invitaré a hacer es acercarnos a Dios. Pero ¿cómo nos vamos a acercar a Dios? Porque muchos dicen, no, sí, yo me acerco a Dios, yo voy, por ejemplo, a la iglesia y hago oración y yo hago mis oraciones diarias. El asunto no es hacer acciones repetitivas, sino empezar a identificar de que Dios realmente es el creador de todo y el que todo lo puede. Y que si uno hace una oración, debe ser la conexión directa de Dios con nuestra mente, con nuestro interior. Y eso no tiene que hacerse donde todo el mundo nos vea y que todo el mundo diga, uy, sí, qué bueno, que es que sí, ese señor o esa señora, esa persona es excelente, porque mire cómo hace oración. No, ese acercamiento hacia Dios es empezar a revisar nuestra vida y mirar qué comportamientos de pronto equivocados estamos llevando a cabo, realizando, que nos está generando justamente esa situación. Porque es que les cuento algo, la depresión no es de las personas que de pronto carecen de cosas materiales o económicas. No, la depresión da a todo nivel. Y hay una frase que se me viene ahorita a la mente, donde dicen que he conocido gente triste, sin nada, viviendo en cajitas de cristal, en cunas de oro. Entonces, eso no va, dijéramos, la parte de la depresión, la tristeza y el desánimo por la vida, no va ligado a la carencia, va ligado a otro tipo de comportamientos que, como les decía hace un ratico, justamente hacen parte de alejarse uno de Dios. Entonces, el primer camino, empezar a buscar a Dios. Segundo, empezar a revisar su vida interior, qué estoy haciendo mal. De pronto, qué decisiones equivocadas he tomado en la vida y si todavía las puedo corregir. Porque no es enterrarse uno ahí y empezar a llorar y decir, no, yo ya lo que hice, ya eso no tiene remedio. Dicen otra frase, que todo en la vida tiene remedio menos la muerte. Entonces, mientras uno esté vivo,
puede empezar a corregir todo lo que haya hecho mal para poder salir de esa situación. En tercer lugar, tendremos que revisar qué patrones exteriores nos están generando esa situación, porque muchas veces dentro de otro tema que tratamos anteriormente, que fue los apegos, nos apegamos tanto a las cosas que hacemos de esas cosas prácticamente como la esencia de nuestra vida, y cuando eso sucede, entonces dependemos tanto de otra persona o de otra cosa, pero vamos a tomarlo desde el punto de vista de depender de otra persona, que creemos que si no estamos al lado de esa persona, o si esa persona no nos sonríe, o si esa persona no tiene un acto de caridad con nosotros para al menos dirigirnos una palabra con cariño, con amabilidad, entonces nos morimos, ya, eso es lo último, ya eso lo único que me queda es morirme. No, hay que empezar a fortalecerse, autoestimarse. La autoestima en un grado proporcional normal es necesaria, y es además algo de lo que no podemos dejar. Lo que pasa es que cuando esa autoestima se eleva tanto, ya viene a ser ego, y ahí sí ya no es buena. Recordemos siempre que los excesos y las carencias extremas no son buenas. Si una persona tiene demasiadas cosas que aparentemente son buenas, son positivas, si es en exceso, termina por hacerle daño, y hasta terminando con ellas, valga la redundancia. Si una persona tiene carencia extrema, lo mismo, llega el momento en que ya no puede vivir. Entonces los extremos siempre hay que cuidarlos para no llegar a esos extremos, sino tratar de ir por la línea del centro, para que en cualquier momento, cualquier tambaleo que tengamos, entonces como vamos en el centro no pasa nada, porque volvemos otra vez al centro y seguimos adelante. Pero cuando nos vamos a los extremos, ahí tenemos un problema. Entonces esos extremos hay que cuidarlos también, y sobre todo saber que si alguien se acerca a uno a ayudarlo, dejarse ayudar, no sentirse como que, ay no, es que ahorita, si por ejemplo yo tengo un cuadro depresivo y llega alguien y me dice, vea, hay un psicólogo que le puede ayudar de pronto a entender esa situación que está pasando, y déjese ayudar. Entonces dice, no, yo ¿por qué voy a permitir eso? Si se dan cuenta que yo consulté a un psicólogo, entonces van a pensar que yo estoy loco. Y peor aún, si de pronto el psicólogo dice, no, eso ya es un cuadro más profundo, debe tomarlo es un psiquiatra. No, peor. Entonces, no, la idea es dejarse ayudar. Sabemos que hay profesionales en el tema, hay medicina adecuada para ese tema, entonces hay que dejarse ayudar. El padre de la psiquiatría, cuando empezó a hacer sus terapias, ustedes yo creo que recuerdan, y sobre todo en las películas y todo, cuando muestran que el que va al psicólogo o al psiquiatra se acuesta así como en una especie de poltrona, cama poltrona, y el psiquiatra o el psicólogo se hace en la parte de atrás para escucharlo. Esa era como la vieja forma de empezar a tratar la psiquiatría, porque el que inició con esto, que no me acuerdo ahorita exactamente el nombre, y para no decirlo de pronto equivocado no lo digo, pero sí les cuento la historia. Resulta que él tenía problemas de cáncer en la mandíbula, y él, para controlar su dolor, entonces tenía que empezar a consumir morfina, y resulta que él se inventó esa fórmula de atender a sus pacientes, los hacía acostar y se hacía en la parte de atrás, incluso hasta les podía decir cierren los ojos para que todo sea normal, para que todo sea bonito, mientras él prácticamente competía o combatía más bien una tragedia interna, que era controlar su dolor
por ese cáncer que tenía. Entonces él consumía mucha morfina y inclusive a veces hasta se dormía también escuchando al paciente, y cuando ya reaccionaba, entonces el paciente ya se desahogaba y empezaba él a decirle: no, usted lo que tiene que hacer es esto y esto. Ese paciente, después de sacar todo eso que tenía, se sentía hasta bien y decía: uy, cómo me hizo bien esa terapia, gracias doctor, porque usted sí me ha escuchado, no sé qué. Y resulta que él estaba dormido. Pero ese es un ejercicio que lo cuento porque es un ejercicio, o sea, cuento la historia porque es un ejercicio que nos demuestra que cuando nos desahogamos, entonces nuestro espíritu, nuestro ser, nuestro interior, nuestra mente empieza a descansar también. Por eso también es importante, cuando tenemos muchas cargas, sobre todo que consideramos pecados, es bueno acercarnos a la confesión, porque la confesión es una descarga completa de todos estos temas de cargas negativas, y se siente uno despejado completamente, se siente uno más liviano, más libre, y eso también ayuda mucho a solucionar problemas de depresión. Entonces hay que tener cuidado con eso, sobre todo de buscarle el mecanismo adecuado. Algunos que de pronto no tienen creencias religiosas van a decir: no, pero es que yo que voy a ir a confesarme con alguien, no, eso no está en mí. O que tienen una creencia religiosa donde no cabe por ningún motivo la confesión. Entonces, pues déjense en ayudar por otras cosas. Primero, en la oración busquen a Dios. Segundo, déjense en ayudar por los profesionales, pero sobre todo empiecen a sentir de que sí realmente tienen algún problema y cómo tienen que buscar la solución. Es importantísimo. Y desahogarse, buscar siempre a alguien al cual contarle sus cosas, contarle sus penas, a alguien de su entera confianza, sí, porque si buscan al más chismoso o a la más chismosa de la cuadra para desahogarse, peor, porque esa persona va a llegar y empieza a ser viral dentro de su entorno, y pues la depresión para esa persona vendría a ser terrible, más complicada todavía. Entonces, ya cerrando el tema, pues lo que los invito es a eso. Todo problema mental, trastorno mental, mal comportamiento en nuestra vida, malos patrones, hay que tratar de identificarlos, erradicarlos y dejar que los expertos nos ayuden, las personas que están a nuestro alrededor nos ayuden, los familiares nos ayuden, y los que estamos alrededor de una persona que está sufriendo cualquier situación difícil, ayudarlo también, estar tendiéndole la mano para que entre todos podamos construir una mejor sociedad con mejor calidad o con calidad de vida más bien. Entonces, esa es la invitación que les hago en el día de hoy. Gracias por seguirme, gracias por estar ahí pendiente de compartir, de darle me gusta, de comentar, de hacer que entre todos construyamos una sociedad mejor. Recuerden, ya para finalizar, que la invitación también para que dentro de este espacio fortalezcamos la parte de desarrollo empresarial, comercial, haciendo sus anuncios aquí en la parte de abajo de la pantalla. Es sencillito, simplemente en uno de los banners que aparecen ahí, pues toman la nota de los contactos, se comunican con nosotros y ahí estaremos atentos a recibir todo lo que venga de parte de ustedes, tanto temas para tratar en este espacio, como cómo averiguar cómo pueden hacer la publicidad, cómo se puede mostrar a través de este espacio. Todo eso lo podemos tratar internamente cuando ustedes se contacten con nosotros. Entonces no me queda más sino decirles que un feliz día, un feliz fin de semana, muy armonioso, muy familiar, muy productivo, muy de descanso, muy de oración también, todo para lograr una mejor convivencia. Feliz día para todos y recuerden que el que no oye consejos no llega a viejo. Feliz día, Dios los bendiga.